Bueno, yo hoy me quería dar un gusto, que es que viniera a Odisea Paz Rodríguez Niel, que entre otras cosas es periodista del diario La Nación en el área judicial. Tiene muchas virtudes Paz, espero que las ponga en evidencia en esta conversación, le pido un esfuerzo. La primera es que es en un campo minado, faccioso, donde se cruzan mil intereses, como es el tema judicial en relación con la política, extraordinariamente equilibrada. Extraordinariamente equilibrada. Yo creo que esa es una de sus mayores virtudes. Tiene otras. A mi juicio es una de las mejores plumas literarias del diario La Nación. Ha escrito crónicas extraordinarias, sobre todo cuando se va del campo judicial. Y además de eso, ejerce el periodismo en temas institucionales judiciales, siendo además abogada. Y a mí me gustaría que hoy nos cuente cómo la abogada mira a la periodista. Ella está metida en un cruce que es un cruce central en la vida pública argentina de los últimos 20 años. Hoy se recuerdan 35 años de la asunción de Alfonsín del 83. En los últimos años, sobre todo el menemismo, para acá el tema judicial ha sido un tema crucial, central en la política, y se ha reflexionado muy poco, y me gustaría preguntarle a ella hoy qué papel juegan los medios en este tema que ha sido, como decimos, organizador de la vida pública argentina, lamentablemente, durante todos estos años. Así que muchos temas para hablar con Paz Rodríguez Niel. Paz. Muchísimas gracias. Con esa presentación todo lo que diga va a empeorar mi imagen. Bueno, hacete cargo de mejorarlo, no de empeorarlo. Primera pregunta. Cambiemos, se llama, ¿no? La coalición. En el campo de la justicia, que ha habido tantos cuestionamientos durante el menemismo, durante la época de la Rúa, durante el kirchnerismo. ¿Cambió algo? ¿Cambiemos en la justicia, en la relación que tenemos nosotros con la justicia, en la relación de la justicia con el poder? Mira, el primer cambio es evidente, casi que no debería ni decirte. Cuando cambia el gobierno, se toman un impulso que no habían tenido las causas de corrupción. Básicamente las causas de corrupción contra el kirchnerismo, por supuesto. Y lo interesante es que prácticamente con los mismos actores de la justicia, los mismos jueces y los mismos fiscales, digo, podemos nombrar, ya no está Ollarvide, pero básicamente con los mismos jueces, con causas que ya existían, las causas toman un enorme impulso. Y un impulso que lo vamos naturalizando porque lo vemos de a poco, pero lo cierto es que el vicepresidente de Cristina Kirchner está preso. Debido que fue su ministro más fuerte está preso, sus secretarios de Obra Pública, de Transporte, están presos. Y de hecho Cristina estaría presa si no fuera porque tiene fueros. Ahora tengo una pregunta. O sea, todo un gobierno, ¿no? Sí. Tengo una pregunta. Cuando terminó su gobierno Menem, pasó lo mismo. Menem fue preso. Sí, claro. Esta justicia que toma impulso, porque esto nos va a llevar a la noticia de hoy, sí. Los Macri en la causa de los cuadernos. Sí. ¿Es una justicia que hace justicia o hace arqueología? Es decir, ¿se ensaña con aquellos que perdieron el poder? ¿O vos crees que es una justicia ciega respecto del monto de poder que tiene cada actor? No, definitivamente no lo es. Y es cierto que esto no es un fenómeno del kirchnerismo. Hay una politóloga estadounidense que se llama Gretchen Helmke, que habla de la teoría de la defección estratégica. Y entonces ella habla de cómo, es una obviedad, pero de cómo cuando un gobierno va perdiendo poder, los jueces cada vez fallan más en contra de ese gobierno. Digo, esto no se inventó en la Argentina, no se inventó con el kirchnerismo, ni con el macrismo, ni con el menemismo. Eso es algo que pasa y tiene que ver con la propia naturaleza de la relación. Dice que hay una relación inversamente proporcional y que a medida de esto, que los gobiernos se van debilitando, los jueces cada vez avanzan más. Bueno, ¿por qué? lo Por definió una cuestión el filósofo Alfredo Jabran cuando dijo el poder es impunidad. Y bueno, ¿no? Claramente. A menos poder, sí. Menos impunidad. Entonces, esto me parece que está claro que es así y es eterno. Me parece igual que en Cambiemos se modificó la relación con la justicia. Esto que vos me estabas diciendo, ¿no? ¿Cómo es la relación gobierno-justicia? Durante el kirchnerismo, o durante gran parte del kirchnerismo, al final ya no, el gran factor de poder que operaba en los tribunales de Comodoro Pi eran los servicios de inteligencia. Digo, Estiuso, a quien no se nombraba,
Javier Fernández, solo se decía Javier y todo el mundo sabía quién era, eran personajes que tenían una enorme influencia, que además, como pasa con todo lo que tiene que ver con servicios de inteligencia, acrecentada por todo el oscurantismo que rodea todo métodos, esto, claro. ¿no? Digo, y era una relación donde, por supuesto, no todos, nunca son todos los jueces, nunca es en todos los temas, pero eran un factor muy grande de poder. Que no ¿Qué había ahí? solamente... ¿Plata o extorsión de otro tipo? Yo creo que que depende. En algunos casos había plata y en algunos casos había temor. En algunos casos temor fundado y en algunos casos la voluntad de no quedarse afuera frente a un esquema que manejaba ese poder. Porque además, no te olvides que ponían jueces. Digo, Los servicios de inteligencia. y bueno, tenían un gigantesco poder incluso en la designación de jueces. ¿Qué pasa hoy? Yo creo que hoy es distinto. Siguen existiendo los servicios de inteligencia como factores de poder, pero no de ese modo. Me parece que hoy la relación del gobierno con la justicia está como diversificada y diseminada en diferentes actores. A ver. Sí, hoy me parece que el gobierno tiene distintos operadores que, digo, lo vemos, ¿no? Vemos cómo está compuesta la mesa judicial. Muchas veces son abogados, muchas veces es el propio Ministerio de Justicia desde lo institucional. La mesa judicial, ¿qué es? A ver, porque estás diciendo algo que sabés vos, pero no todo el mundo. Hay una mesa judicial. Claro, es un grupo de asesores cercanos al presidente, donde está el ministro de Justicia y ahí ¿Garabano? está sentado, claro, ahí está sentado Garabano, pero también está sentado Torello, está sentado Pepín, asesor y amigo del presidente. Asesor y amigo del Pepín presidente. Rodríguez Simón. Rodríguez Simón, que tiene un rol muy importante en la relación con la Corte. Digo, y todo eso, incluso también influye Carrió. No está en la mesa judicial. No está en la mesa judicial, pero digo, Está como un actor más frente a la justicia, ¿no? Hoy me parece que eso modifica de alguna manera esa relación. Nombraste y hay a un Angelici intercambio, recién, sí. que no está en la mesa judicial. No, pero sin embargo es un actor importante. Ahora, tiene tengo una influencia. pregunta. Sí. Yo soy juez federal. Estoy desde hace 20 años ahí, Sí. acostumbrado no a recibir instrucciones, pero sí a ver para dónde va el viento. Y me llegan vientos, porque, por ejemplo, Angelici con Rodríguez Simón se odian. Entonces me llegan instrucciones, por ponerlo de alguna manera un poco burda Sí. y probablemente incorrecta, distintas, contradictorias. ¿Qué hago? Bueno, eso es ¿Qué lo que... efecto tiene sobre la justicia que haya tanta diversificación en la operación sobre la justicia? Bueno, por un lado, esto es positivo si lo comparamos con un poder monolítico como existía antes, que tampoco era tan monolítico. Por supuesto que existían otros factores de poder. De algún modo, eso hace Sí, pero que... hablaba Javier y se le hacía caso a Javier. o por lo menos gran parte. Por supuesto que no eran todos y por supuesto que había otros actores, pero la verdad es que por lo menos no hay uno equivalente hoy. No hay Correcto. uno equivalente hoy. Tal vez hay muchos, tal vez, y esto no quiere decir tampoco que el gobierno siempre utilice todos los métodos más institucionalistas posibles. Así como te decía, los concursos antes. Había muchos concursos muy importantes. El concurso que nombró a 4 jueces federales fue un concurso tremendamente sospechado de trampa. Aquel del juez Rodríguez. Aquel del juez Rodríguez. Hubo investigaciones porque se sospechó que tenían los exámenes de antemano. El juez Rodríguez, que tiene una relación muy cercana con Javier Fernández. Con Javier Fernández. Ese tipo de cosas hoy no las vemos. Ahora bien, si vos mirás cómo está compuesta la Cámara Federal, vos hablabas recién, la Cámara Federal es el tribunal que revisa las decisiones de los 12 jueces federales. Y hoy tiene 2 de sus camaristas que fueron designados por traslado. Explícalo bien eso. Normalmente el método institucional, digamos, constitucional para la designación de jueces y de camaristas, que en definitiva son jueces, muchas veces ya eran jueces de antes, pero ascienden a camaristas, es un concurso en el Consejo de la Magistratura en el que hay que rendir un examen, se toman entrevistas personales y se forma una terna. Sobre la base de esa terna, que tiene que tener una aprobación de 2/3 de los presentes del Consejo, es una mayoría agravada, se envía al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo elige a un candidato y ese candidato después cuenta con el acuerdo del Senado para convertirse en juez. Este es un proceso muy largo,
muy largo. Y hoy 2 de los camaristas que están en la Cámara Federal fueron designados por traslado. Pasaron por el Consejo de la Magistratura, lo decide el Consejo, pero no tuvieron, y tienen los mecanismos, digo, no es que no tienen ningún control y ya eran jueces de antes, pero no hicieron todo este camino del concurso, aún existiendo un concurso. Había un concurso, podrían haber resuelto el concurso. Claro, porque de hecho uno de ellos, que es Llorens, entró por concurso. Entonces digo, no estamos diciendo... O sea, hay 2 que no están por concurso y otro que claro, Llorens que está por concurso. Y el cuarto es Martín Irursun. Que es el que acaba de ser elegido como presidente. Que es un histórico presidente de la Cámara. Es un hombre que tiene muchísimos años de experiencia. O sea que en esto hay una especie de continuidad con el gobierno, con los métodos del gobierno anterior. Sí, por eso, salvando las distancias, ¿no? Digo, lo que te quiero decir es, por supuesto que es diferente. Y hoy cuando Torello decía, y ahora nos metemos en el tema de la causa de los cuadernos, ¿no? Sí. Esto es la prueba, esta decisión de Bonadío de citar al padre y al hermano de Macri, es la prueba de que no manejamos la justicia, es lo que vos decías recién en el editorial. En cierta medida es así, porque digo, si te están, está claro que no lo manejan a Bonadío. Si te están citando a indagatoria a tu hermano y a tu padre, digo, está claro que hay algo ahí que está funcionando bien. O no, pero digo, por lo menos no podemos hablar... Da la impresión de que estaría funcionando bien. Después hay que ver por qué y cómo, ¿no? Pero digo, está claro que Bonadío no es un juez que controla el gobierno y esta decisión está claro que es muy mala para el presidente, por todo lo que vos decías. Y además porque lo pone en un plano, esto, ¿no? Que vos planteabas, parecido al de Cristina, cuando para él tiene un costo mucho mayor. Ahora, me gustaría que nos detengamos un poquito en esto, porque aquí hay un tema central. Yo te podría decir algo políticamente muy incorrecto, pero que es, bueno, si me llamo Macri y qué hago en la causa de los cuadernos, no salgo nunca más, porque me llamo Macri. ¿Quién me va a llorar? ¿Qué juez se va a animar ahora a decir, no, Macri no tiene nada que ver? Entonces, la pregunta es, vos como abogada, viendo expedientes, y como periodista, viendo la política, ¿cuántas garantías tiene alguien hoy en la Argentina de que le hagan justicia y que no esté a la deriva en la ola política de para dónde va el poder? No sé si está claro lo que estoy planteando. Porque vos me estás diciendo, no, Bonadío, que persigue a Cristina, ahora equilibra y queda él muy bien poniendo a Macri. Y a lo mejor Macri no tiene nada que ver, o Cristina no tiene nada que ver. Sí, me parece que... ¿Cuánto manda el expediente hoy en la justicia federal? Y depende de qué juez. O sea, me parece que no hay una respuesta única. Decir que en general siempre lo que manda es el nombre y que no importa el expediente, también me parece que es una injusticia. Me parece que depende, que hay jueces que se bancan tomar decisiones que son antipáticas y que hay jueces antipáticas y que tienen un costo político y que hay jueces que juegan para la tribuna. Y no te lo estoy diciendo yo, esto es lo que dijo el presidente de la Corte hace un par de días. Ahora vamos a ir a ese punto. Digo, entonces... Está yendo al 2x1 en línea recta. Bueno, sí, al 2x1 y en general, me parece que más allá del 2x1, ¿cuánto les importa a los jueces lo que opinen los medios de ellos? Mucho. Mucho les importa. Los medios y la política, ¿Cómo te das cuenta? ¿no? A ver, ¿cómo es el trabajo tuyo ahí adentro de Comodoro Pi? ¿Cómo es el trabajo de un periodista ahí? ¿En qué sentido? En el sentido de lo que estás planteando. ¿Por qué me doy cuenta que les del nivel de presión que puede recibir un juez de la prensa? ¿Cuánto esa presión es efectiva? ¿Cuánto la resisten? ¿Cómo intentan? ¿Cuánto tiempo dedica un juez federal o un fiscal federal a hablar con periodistas? Más que a mirar el expediente. Contá un poco eso. Bastante tiempo. Si se lo tuvieras que contar a alguien que no conoce nada. Mira, cuando yo empecé yo soy abogada y no me imaginé que un periodista podía tener un acceso a un juez o un fiscal que estuviera dispuesto a sentarse y explicarte tus decisiones. Como abogada no lo sabías. Como abogada la verdad que no lo sabía. Me parece que los jueces y los fiscales, sobre todo en los últimos tiempos, entendieron que era necesario dar ese paso. Incluso cuando existe una ficción legal, que es que las causas son secretas para quienes no son partes, ¿no? Fíjate qué loco, porque la verdad que la ley dice que no, y lo cierto es que eso no pasa. Porque la ley realidad dice que son secretas. Claro, que son solamente para las partes, ¿no? Que no está previsto en ningún lado ese espacio donde un juez o un fiscal habla de una causa con un periodista.
Y sin embargo, y en esto yo creo que hizo un aporte muy importante el SIG y la gestión Lorenzetti de la Corte, al decir, los jueces no solo hablan por sus sentencias, ¿no? Me parece que es interesante esta apertura, porque sobre todo por cómo son las causas. ¿El SIG qué es? El SIG es el Centro de Información Judicial, que es un... ¿Cuál es la novedad ahí? Lo que hizo es, por primera vez, digo, ya tiene varios años, ¿no?, empezar a publicar fallos judiciales, fallos intermedios que no son la sentencia en un caso. Por ejemplo, un procesamiento, por ejemplo, decisiones judiciales. Después hubo mucha polémica respecto de cómo se planteaba, pero la idea esa de la apertura, de los jueces más abiertos en su diálogo con la prensa. Y yo creo que los jueces lo hacen, por supuesto, porque les importa, porque obviamente detrás del juicio periodístico está el juicio de la opinión pública. De hecho, en la práctica lo vemos, hay actores, no solamente jueces, fiscales, hay actores del mundo judicial que yo creo que les importa más lo que opinan los medios, lo que plantean los medios de ellos, que le tienen más miedo en algunos casos que al propio control institucional de los mecanismos de control, en muchos casos probablemente porque esos mecanismos no sean eficientes. ¿Y cómo ves el papel del periodismo? ¿Qué nivel de responsabilidad tiene frente a este poder que ejerce? Mira, creo que hay de todo. ¿Lo ejerce bien? ¿Lo ejerce mal? ¿Qué juicio tenés? Creo que hay de todo. Creo que, bueno, como en todos los ámbitos, hay más o menos, hay periodistas más y menos responsables en ese ejercicio. Creo que el poder es muy grande porque además las causas judiciales, y en esto un paréntesis, estamos caminando hacia un cambio en materia penal, hacia un sistema acusatorio que va a ser más transparente, más oral, más abierto. Pero hoy en día, además, las causas, además de tener esta regla del secreto, por así decirlo, se caracterizan porque son expedientes escritos con un sistema inquisitivo a donde hay poco acceso. Entonces también ahí el rol del periodista es un rol de traducción. Muchas veces los fallos son incomprensibles además. Entonces el trabajo del periodista es un trabajo muy importante y por eso también los actores del sistema judicial te dan ese espacio, porque saben que hay una tarea de intermediación que cuanto más dificultoso es el proceso, más grande es lo que van a poner los periodistas en ese juicio, ¿no? Y por supuesto, hay mala praxis. Y me parece esto, que el sistema sea engorroso y complicado, facilita que se planteen cosas que no son, que son equivocadas y que a veces es con una intencionalidad política, a veces son simples errores. Pero esta complejidad que tienen hoy las causas penales favorece. Y los jueces, juegan el juego con los periodistas. Hay jueces que tienen asesores mediáticos. ¿Sí? Sí, existe. Y existe porque además los jueces dicen, nosotros no tenemos ni idea cómo manejar. Ustedes. Y claro, como todo. Estoy hablando de un juez recién llegado. Sí, está generalizando. Hay jueces que son cancherísimos, que tienen muy claro que saben demasiado. Por supuesto. Paz, nos quedamos sin tiempo, lamentablemente. Me quedaban 20 temas. Me di el gusto igual, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a vos. Paz Rodríguez Niel, abogada, periodista, lea en La Nación. Y léala cuando escribe de temas que no tienen que ver con la justicia y va a ver qué divertida que es. Vamos a un corte y viene Marcos Buscaglia con una cantidad de cuestiones, pero de primer nivel internacional, que se discutieron en el G20, que no salieron a la luz y que plantean algunos conflictos muy interesantes a los que asistió o de los que participó Mauricio Macri. Y además, ¿qué están pensando los inversores afuera del cuál es el destino de Macri y de la economía argentina? Ahora con Buscaglia. Y después viene Pancho Olivera, con el que vamos a seguir hablando de inseguridad, campaña electoral. Y Carola en el whisky con cosas picantísimas. Ya volvemos. Porque en Coca-Cola Argentina creemos que cada persona tiene que poder elegir cómo hidratarse y disfrutar. Creamos más de 80 bebidas diferentes que incluyen empaques pequeños y de las cuales casi la mitad son sin azúcar o bajas calorías.